Una niña entró a la oficina y preguntó, ¿dónde puedo comprar un papá? El CEO millonario lloró. Antes de sumergirnos en la historia, comparte en los comentarios desde donde nos estás viendo. Disfruta la historia. Era un miércoles por la mañana, uno de esos tranquilos en los que todo parece ir en piloto automático, cuando Mauricio Reyes cruzó las puertas de cristal de su empresa. Tenía solo 30 años, pero ya era uno de los empresarios más reconocidos de Toronto. Desde los 22 había fundado su propia compañía tecnológica y en menos de una década la convirtió en una de las más rentables del país. La mayoría lo veía como alguien inalcanzable, eficiente, frío y directo. Y a él le gustaba que lo vieran así. Cuanto más distancia, mejor. Para Mauricio, tener todo bajo control era la clave del éxito. Su rutina estaba perfectamente diseñada, cada minuto contaba, y sus emociones se guardaban bajo llave. Pero esa mañana, sin que él lo supiera, algo estaba a punto de romper esa estructura. Iba por la mitad del vestíbulo de mármol, asintiendo a su asistente, Daniela, quien ya lo esperaba con los reportes del día, cuando algo le llamó la atención. Justo al lado de la recepción, sentada en el suelo con las piernas cruzadas, había una niña pequeña. Tal vez 5 o 6 años, con el cabello rubio claro recogido a medias, algo ondulado en las puntas. Tenía los ojos muy abiertos, del mismo tono verde que los de él. No lloraba, ni hacía escándalo. Simplemente estaba ahí, en silencio, como si estuviera esperando a alguien. La gente pasaba a su alrededor como si no existiera. Nadie decía nada. La recepcionista lo miró con incomodidad, como preguntándose si debía llamar a seguridad o fingir que no pasaba nada. Mauricio se detuvo. Había algo en esa escena que le hizo un nudo en el pecho, una sensación que no pudo explicar. Se acercó con cautela, se agachó frente a ella y forzó una sonrisa algo torpe. «Hola, ¿estás perdida?» La niña lo miró fijamente, sin parpadear, y con toda la seriedad del mundo, le dijo, «¿Dónde se compra un papá?» Mauricio parpadeó, descolocado. Tardó unos segundos en procesar lo que acababa de oír. ¿Perdón? ¿Qué dijiste? Ella no repitió la frase exacta. Lo miró con determinación y dijo, «Quiero comprar un papá. He ahorrado monedas. Necesito uno». Mauricio sintió que se le cerraba la garganta. Había lidiado con negociaciones multimillonarias, demandas, ruedas de prensa difíciles, pero esto lo dejó sin palabras. Todo el lobby pareció detenerse. Se quedó observándola, y por primera vez, no solo escuchó sus palabras, sino la firmeza con la que las dijo. No estaba jugando, ni haciendo una rabieta. No estaba perdida. Había llegado ahí por un motivo. Los empleados los miraban, esperando ver qué haría. El silencio se alargó, hasta que Mauricio, sin saber por qué, se escuchó a sí mismo decir, «Puedo ser uno, gratis». La niña no sonrió. Simplemente extendió su pequeña mano y agarró uno de sus dedos. «Está bien. Pero si eres mi papá, tienes que ayudar a mi mamá. Está enferma. No tenemos dinero». Fue ahí cuando el corazón de Mauricio se rompió en 1000 pedazos. Se puso de pie sin soltar su mano. Daniela lo miró con los ojos muy abiertos. Su teléfono vibraba en el bolsillo, pero lo ignoró. Por primera vez en años, Mauricio se olvidó de la sala de juntas, de los correos, del reloj. Dejó que la niña lo guiara hacia la salida, cruzaron las puertas, subieron al auto, y no miró atrás. El camino fue lento, no por el tráfico, sino por el peso de cada segundo. Mauricio iba en el asiento trasero con la niña a su lado, aún sujetándole el dedo como si fuera un ancla. Ella no hablaba mucho, solo miraba por la ventana mientras la ciudad pasaba. Edificios de cristal, calles limpias, que poco a poco se transformaban en ladrillos antiguos, tiendas viejas y muros grafiteados. Se llamaba Abril. Así lo supo cuando él, con voz baja, le preguntó su nombre. Le dio una dirección que Mauricio no conocía, pero el conductor sí. Iban rumbo a uno de los barrios más humildes de Toronto. Mauricio no había estado por esa zona desde que era adolescente, cuando su vida era otra.
Cuando aún no existían los trajes a medida ni las agendas llenas. Cuando todo era más simple. Al girar en una calle estrecha con el asfalto agrietado, algo le resultó familiar. Un parque, una tiendita. Y de pronto, una memoria olvidada le dio un golpe en el pecho. No solo por el lugar, sino por lo que quizás encontraría al final del trayecto. Miró a Abril con más atención. Su cabello, sus ojos, la forma en la que hablaba. Todo tenía un eco que le revolvía el estómago. Llegaron a un edificio de 2 pisos, con pintura descascarada y una escalera oxidada. Abril bajó del auto de un salto y tiró de su mano. «Es por aquí», dijo, subiendo las escaleras sin esperar respuesta. Mauricio la siguió por un pasillo angosto que olía a humedad y madera vieja. Se detuvieron frente a una puerta. Ella sacó una llave diminuta de su mochila, la metió en la cerradura y empujó la puerta. El departamento era oscuro, pequeño y silencioso. Había unos cuantos juguetes en el suelo y una cobija doblada sobre el sofá gastado. La cocina estaba limpia, pero vacía. En las paredes colgaban dibujos infantiles y fotos viejas. Cerca de la ventana, sobre un futón, estaba recostada una mujer. Mauricio se congeló. Ella lo miró, sorprendida, con una mezcla de agotamiento y emoción. Su rostro había cambiado, más delgado, pálido. Pero sus ojos eran los mismos. Intentó incorporarse, pero su cuerpo no se lo permitió. Su voz era apenas un susurro. ¿Mauricio? Él no pudo responder. Solo la miró, con el aire atrapado en el pecho. Se acercó, despacio, como temiendo que se desvaneciera si daba un paso en falso. ¿Natalia? Ella sintió con lágrimas en los ojos. No puedo creer que estés aquí. Mauricio se dejó caer en una silla junto a su cama, aún en shock. Abril se sentó en el suelo, sacando un juguete de su mochila sin entender del todo lo que pasaba. Natalia se llevó una mano temblorosa al rostro. Pensé que nunca más te vería. ¿Cómo es posible? ¿Por qué no me lo dijiste? No supe cómo, respondió ella, con la voz rota. Te fuiste a Vancouver. Cambiaste de número. Nunca volví a saber de ti. No hubo llamadas. Ni un mensaje. Nada. Y cuando me enteré de que estaba embarazada, me dio miedo. No quería arruinar tu vida. Mauricio desvió la mirada hacia Abril. Ahora jugaba con una muñeca, tranquila. ¿Es mía?, preguntó, sin rodeos. Natalia asintió. Y fue como si el mundo se desmoronara dentro de él. Tenía una hija. Una hija que había llegado a su oficina preguntando dónde se compraban papás. Una hija que había crecido sin él. Criada por una mujer que él había amado y luego perdido. Mauricio se levantó, sin saber qué hacer con la rabia, el dolor, la culpa. Caminó por el pequeño cuarto sin rumbo. ¿Desde cuándo estás enferma? Hace poco más de 1 año, respondió Natalia. Al principio era cansancio, mareos. Después vino el diagnóstico. ¿Y no pediste ayuda? Pensé que no te importaría. Ese comentario lo atravesó por dentro. Nunca dejé de pensar en ti, dijo, con sinceridad. Siempre me importaste. Natalia bajó la mirada. Estaba agotada. No solo físicamente, sino de años de cargar con todo sola. Mauricio la observó en silencio. Le costaba reconocerla, no por su aspecto, sino porque no podía creer que después de todo lo que vivieron, ella hubiera pasado por todo esto sin decirle una palabra. No sabía cómo encontrarte, murmuró Natalia. Cada vez que lo intentaba, aparecías en entrevistas, en eventos, rodeado de personas que no tenían nada que ver conmigo. Sentía que ya no pertenecía a tu mundo. Ese mundo no era real, respondió Mauricio con la voz baja. No sin ustedes. Por primera vez en años, la vio frágil. Vulnerable. Y eso no le causó lástima, le provocó admiración. Porque aún así, ahí estaba. De pie, de alguna forma. Volteó a ver el pequeño departamento. La cama improvisada, los frascos de medicina junto a la ventana,
una botella de agua medio vacía en la mesita. Nada de eso era justo. Y lo peor de todo, es que él no había tenido ni idea. Necesitas atención médica, dijo finalmente. De verdad. Este lugar no es seguro para ti. Y Abril, ella también necesita más. No tengo cómo pagar nada, Mauricio. Apenas si podemos comer bien. No tienes que pagar nada, respondió él de inmediato. Voy a encargarme de todo. Te lo prometo. Natalia lo miró con incredulidad. Era como si no pudiera creerle. ¿Y por qué ahora? Porque debí estar desde el principio, respondió él sin dudar. Y porque no voy a perder la oportunidad de enmendar lo que rompí. Ella no dijo nada, pero tampoco lo apartó cuando él se acercó para tomarle la mano. Mauricio sintió su piel helada, los dedos débiles, pero aún así, ella no la soltó. Nos vamos ahora, dijo él con firmeza. ¿A dónde? A un lugar donde estés cómoda, donde puedas descansar, comer bien, ver a doctores. Y Abril pueda dormir tranquila. No a mi departamento del centro, ese lugar no es para una niña. No puedo dejarlo todo así, tengo que pagar la renta, la luz, la medicina. Yo me encargo, insistió él. Mauricio. Por favor, la interrumpió, sin levantar la voz, pero con una urgencia sincera. No me pidas que las deje aquí sabiendo lo que sé. No me lo pidas. Natalia lo miró largo rato. Luego asintió, con lentitud. Y eso fue suficiente. Mauricio se puso en movimiento. Llamó a su conductor para que esperara, levantó a Natalia con cuidado en brazos, como si fuera de cristal, y Abril, feliz, tomó su mochila sin dejar de sonreír. No entendía el peso del momento, pero intuía que algo bueno estaba ocurriendo. En el auto, Natalia se acomodó en el asiento trasero, débil pero agradecida. Abril se sentó a su lado, sujetándole la mano. Mauricio iba al frente, con los ojos fijos en la carretera. Iban en silencio, pero no era incómodo. Era necesario. No regresaron al departamento de lujo que él tenía en el corazón financiero de Toronto. En su lugar, tomaron rumbo a las afueras de la ciudad, hacia una propiedad que Mauricio apenas usaba, una casa de campo amplia, rodeada de árboles y colinas suaves, con chimenea, ventanales y una tranquilidad que parecía de otro mundo. Era una casa que él había comprado hace años con la idea de escaparse los fines de semana, aunque jamás lo había hecho. Ahora, por primera vez, sentía que ese lugar tenía un propósito real. Cuando llegaron, Abril se quedó mirando la casa con la boca abierta. No dijo nada, pero sus ojos brillaban. Mauricio abrió la puerta, las condujo al interior, y por primera vez, tuvo la sensación de estar cruzando el umbral de un hogar y no solo de una propiedad. La casa estaba impecable. Había pedido que la limpiaran esa mañana, sin decir exactamente para qué. La habitación de invitados ya estaba lista. Cama amplia, sábanas suaves, y un ventanal con vista al bosque. Ayudó a Natalia a acostarse con cuidado. Ella apenas podía mantenerse sentada. Aquí te quedarás, dijo él con suavidad. Los doctores vendrán aquí. Tú solo preocúpate por descansar. Natalia lo miró con el ceño fruncido, como si todavía dudara de que todo eso fuera real. No estoy acostumbrada a que hagan cosas por mí, susurró. Lo sé, respondió él. Pero déjame hacer esto. Ella no dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Solo recostó la cabeza en la almohada y cerró los ojos. Estaba agotada. Esa noche, Mauricio no revisó ni un solo correo. Su celular vibró sin parar, mensajes de su equipo, de Daniela, llamadas perdidas. Las ignoró todas. No había reunión, contrato o urgencia laboral que pudiera compararse con lo que acababa de vivir. Desde su estudio, observó por la pantalla de vigilancia cómo Abril dormía abrazada a su peluche, al lado de su madre. Era una imagen simple, pero lo desarmó por dentro. Más tarde, cuando Natalia despertó por un momento, se sentaron junto al fuego. Ella con una manta sobre los hombros, una taza de té caliente entre las manos. Hablaban en voz baja, como si el silencio los protegiera.
No sabía si debía contarle quién eras, dijo Natalia. Pensé que ya había pasado demasiado tiempo. Ella me encontró sin saberlo, respondió Mauricio. Llegó sola. A mi oficina. Sin que tú o yo lo planeáramos. Eso tiene que significar algo. Natalia sonrió débilmente. Es como tú en eso. Callada, pero valiente cuando importa. Mauricio desvió la mirada al fuego. Me perdí tantas cosas. Yo también, susurró ella. Pero estás aquí ahora. No hablaron de lo que los separó. Ni de los años perdidos. Habría tiempo para eso. Por ahora, solo querían sostener ese momento, como si cualquier palabra más pudiera romperlo. A la mañana siguiente, Mauricio preparó el desayuno. Quemó los huevos, derramó el jugo y activó por accidente la alarma de humo. Abril no paraba de reír, y Natalia se reía tanto que terminó tosiendo, pero no de gravedad. Por unos minutos, la cocina se sintió como un verdadero hogar. Por la tarde, llegaron los médicos. Revisaron a Natalia con cuidado y respeto. Mauricio se aseguró de que ella no tuviera que firmar ningún papel. No quería que se preocupara por dinero, tratamientos o burocracia. Solo debía concentrarse en mejorar. El diagnóstico era grave, pero no irreversible. Con tratamiento adecuado, reposo y atención constante, había esperanza. Mauricio lo entendió como una oportunidad que no iba a desaprovechar. Su vida cambió de inmediato. Canceló viajes, reprogramó juntas, delegó tareas. Daniela, su asistente, lo llamó al tercer día con tono serio. ¿Está pasando algo que deba saber?, preguntó. Sí, respondió él, mirando a través de la ventana, donde Abril jugaba con palos y piñas en el jardín. Mi vida está empezando. Ella guardó silencio unos segundos. Te escuchas distinto. Me siento distinto. Y era verdad. Por las tardes, se sentaban los tres juntos. Mauricio leía cuentos, haciendo voces ridículas que hacían reír a Abril hasta las lágrimas. Natalia empezaba a caminar pequeñas distancias por la casa, a sentarse junto a la ventana, a escribir en un cuaderno. Un día, Mauricio la encontró escribiendo en silencio. Ella lo notó, sonrió y dijo, ya no estoy sobreviviendo. Estoy recordando quién soy. Mauricio no respondió. Solo la miró, admirado. La mujer que había amado, la niña que no sabía que tenía, y un lugar que por fin podía llamar hogar, todo estaba ahí. Todo era real. Y lo estaba viviendo. Las semanas siguientes trajeron cambios que Mauricio nunca imaginó posibles. La casa dejó de sentirse vacía. Ya no era solo un refugio temporal, sino un lugar lleno de sonidos, movimiento y calor. Donde antes solo se escuchaba el tic-tac del reloj y el zumbido del refrigerador, ahora había risas, pasos pequeños corriendo por el pasillo y hasta el sonido de lápices rayando papel. Abril llenaba cada rincón con su presencia sin pedir permiso, como si siempre hubiera vivido ahí. Dibujaba en la mesa del comedor, dejaba calcetines en el sofá, inventaba canciones sobre los árboles que veía por la ventana. No era escandalosa, pero era imposible no notarla. Era de esas niñas que se hacen parte del ambiente de forma natural. Natalia, aunque seguía débil, mejoraba. Los doctores estaban sorprendidos con lo rápido que respondía al tratamiento. La alimentación adecuada, el descanso y sobre todo la tranquilidad estaban haciendo su trabajo. Mauricio contrató un equipo médico privado, fisioterapeutas y nutricionistas que venían sin falta cada semana. Pero no era solo la medicina. Era el hecho de que, por primera vez en mucho tiempo, ella no estaba sola. Él también estaba cambiando. Antes, su vida era una lista interminable de pendientes, llamadas, contratos. Ahora, había aprendido que enseñarle a Abril a amarrarse los zapatos requería más paciencia que cerrar un trato millonario. Que los cuentos de buenas noches no se leen por obligación, sino con entrega. Y que reírse hasta las lágrimas por un chiste infantil puede sanar más que una victoria en la bolsa. Un día, Mauricio le preparó una sorpresa a Natalia. Convertiría uno de los cuartos libres en un estudio para ella.
Recordaba que en la universidad escribía poesía y quiso darle ese espacio otra vez. Lo llenó de libros, un escritorio sencillo, una lámpara cálida y una vista directa al jardín. Hasta consiguió una edición antigua de su autor favorito. Cuando ella vio el estudio por primera vez, se quedó en la puerta sin decir nada. Luego entró, tocó con suavidad los lomos de los libros, y al ver el ejemplar envuelto con una cinta de tela, se llevó una mano a la boca. Lloró en silencio. No por el objeto, sino porque alguien había recordado. Mauricio no dijo nada. Solo la dejó sentirlo. Él había construido muchas cosas en su vida. Pero nada se comparaba con lo que estaba edificando ahora, una familia. En las noches tranquilas, cuando Abril ya dormía y todo quedaba en silencio, Mauricio y Natalia salían al porche trasero. Ella se abrigaba con una manta y él se sentaba junto a ella, con una taza de té caliente entre las manos. Hablaban poco, pero lo necesario. Del pasado, de lo que fue, de lo que no fue. Nunca pensé que volveríamos a hablar así, decía ella, con voz suave. Yo tampoco, respondía él. Pero no cambiaría este momento por nada. Mauricio tenía preguntas, claro. Quería saberlo todo. Cómo vivió ella esos años, qué sintió, cómo se las arregló. Y Natalia, con el tiempo, comenzó a contarlo. Le habló de los 2 trabajos que tuvo, de las noches que durmió poco, de las veces que se quedó sin comer para que Abril sí lo hiciera. De cómo muchas veces quiso llamarlo, pero se detuvo. De cómo verlo en televisión, con trajes caros y rodeado de gente importante, la hacía sentir invisible. Pensé que ya no había lugar para mí en tu mundo, le dijo una noche. Mauricio la miró con sinceridad. Ese mundo nunca valió nada sin ti. Ella no respondió con palabras. Solo le tomó la mano con fuerza. No por amor romántico. No aún. Era un gesto de entendimiento. De perdón. Abril también comenzó a soltarse más. Un día, sin que nadie se lo pidiera, le dijo papá. Fue al entregarle un dibujo donde aparecían los 3 tomados de la mano, con un sol enorme sobre sus cabezas y una palabra escrita con letras chuecas, familia. Mauricio sintió que el corazón se le detenía. No preguntó, no dudó. Solo dobló con cuidado el papel y lo guardó como si fuera un tesoro. Esa noche, cuando la arropó en la cama, Abril le preguntó, ¿vas a estar aquí mañana? Siempre, respondió él sin dudar. Y lo dijo no como una promesa emocional, sino como una decisión. Porque ya no se trataba de redimirse. Se trataba de elegir estar. De mostrarse cuando importa. El primer desafío real no vino en forma de enfermedad ni de problemas legales. Fue algo mucho más común, una reunión de padres en la escuela de Abril. Natalia aún no tenía fuerzas para salir, así que Mauricio se ofreció a ir. Era la primera vez que iba a un evento escolar. Se puso un suéter azul marino en lugar de traje, dejó el celular en el coche y llegó 10 minutos antes. No sabía dónde pararse ni cómo actuar. Se sintió ridículo en las sillitas bajas y entre padres que hablaban de meriendas y tareas. Cuando la maestra, la señorita Morales, abrió la carpeta con el nombre de Abril, comenzó a hablar de sus avances. Dijo que era tranquila, observadora, que ayudaba a otros niños sin que nadie se lo pidiera. Que una vez regaló su merienda a un compañero que la había olvidado. Mauricio escuchaba atento, como si se tratara del informe más importante de su vida. Pero entonces, la maestra bajó un poco la voz. La semana pasada me dijo algo, comentó, tocando con suavidad el borde del escritorio. Me dijo que su papá vivía en las nubes. Y que bajó cuando ella lo llamó. Mauricio tragó saliva. No sabía qué decir. Solo pensé que debía saberlo, añadió ella con amabilidad. Lo que está haciendo con ella, está funcionando. Se siente segura. Y eso es más importante que cualquier tarea. Esa tarde, al volver a casa, Mauricio se quedó sentado dentro del coche un buen rato. Observó la casa frente a él. Antes la veía solo como un edificio. Ahora la sentía viva, con respiración propia. Abril salió corriendo a recibirlo,
con pintura en la cara y una cinta mal amarrada en el cabello. Le abrazó la pierna como si hubiera pasado un año sin verlo. Cuando él la levantó en brazos, ella apoyó su cabeza en su hombro, sin decir nada. Y él la sostuvo fuerte, como si esa niña fuera lo único verdaderamente estable en su vida. Natalia lo esperaba en la cocina, con una taza de té entre las manos y varios papeles extendidos. Eran formularios para un curso de escritura que había encontrado. Algo ligero, pero significativo. ¿Qué pasó?, preguntó ella al ver su expresión. Él dejó a Abril con sus juguetes y se acercó a Natalia. Me dijo que bajé de las nubes, dijo, casi en un susurro. Natalia parpadeó. ¿Ella? Él asintió. Nunca pensé que podría ser el lugar seguro de alguien. Lo eres, respondió Natalia, tomando su mano. Incluso cuando no estabas, ella te sentía cerca. De algún modo. Mauricio bajó la mirada. El peso de lo que estaba viviendo no era una carga. Era una verdad tan grande que no cabía en palabras. Y por primera vez en su vida, no quería huir de ella. Hagamos un juego secreto entre nosotros, comenta la palabra piña para confundir a los curiosos que solo revisan los comentarios. Solo quien llegó hasta aquí lo entenderá. Continuemos. Unos días después, Natalia tuvo un chequeo importante. Esta vez, Mauricio no la dejó ir sola. La acompañó desde el principio, esperando con ella en la sala, hojeando revistas viejas y comentando tonterías solo para verla sonreír un poco. Ella estaba nerviosa, aunque no lo decía. Él lo notaba en cómo apretaba las manos, en cómo movía el pie sin parar. Cuando por fin entraron, el doctor fue claro. El tumor había disminuido. La respuesta al tratamiento era buena. Si todo seguía así, quizá no necesitaría una segunda ronda agresiva. Natalia soltó el aire como si hubiera estado conteniéndolo desde hace semanas. Cerró los ojos, recostándose en la silla con alivio. Mauricio sintió como el pecho se le aflojaba. No era su cuerpo el que estaba enfermo, pero la incertidumbre lo tenía igual de tenso. Vas a salir de esto, le dijo, no para animarla, sino como una certeza. Al salir de la clínica, se quedaron un rato parados en el estacionamiento. El cielo estaba gris, pero no hacía frío. Natalia miró hacia arriba y dijo, pensé que no volvería a tener esperanza. Mauricio la miró con suavidad. Ahora tienes futuro. Y yo quiero estar en él. Esa noche cocinaron juntos. Bueno, cocinaron era una forma amable de decir que Mauricio quemó la pasta y tiró medio frasco de salsa al piso. Natalia se reía tanto que tuvo que sentarse para no caer. Abril, mientras tanto, hacía otro dibujo. Al terminarlo, se lo dio a Mauricio con una expresión seria. Este es para tu oficina, dijo. Para que no te olvides de nosotras cuando trabajes. Él miró el papel. Era otro dibujo de los tres, con corazones flotando sobre sus cabezas. Lo dobló con cuidado y lo metió dentro de su portafolio. No porque pudiera olvidarlas, sino porque quería tener ese recuerdo donde más lo necesitaba. La llegada del otoño trajo colores cálidos, hojas secas y mañanas frescas. Abril se volvió una experta en recolectar hojas de todos los tamaños, que luego pegaba en sus cuadernos con cinta adhesiva. Mauricio construyó para ella una pequeña casita de madera en el jardín. No lo hizo solo, claro, pero fingió que sí, solo para recibir sus aplausos. Cada tarde, las rutinas se volvían más suaves, más familiares. Mauricio, que había sido adicto al control, aprendió a vivir con el caos de las migajas en el sofá, de los crayones bajo la mesa, del ruido de dibujos animados sonando al fondo. Y no lo cambiaba por nada. Natalia también mejoraba. Subía escaleras con más facilidad, salía a caminar por el bosque cercano, se reía más seguido. Empezó a escribir en serio, a llenar cuadernos con ensayos, recuerdos, historias cortas. Mauricio convirtió otra habitación en una biblioteca improvisada para ella, con una vista a los árboles que se mecían con el viento. Cuando estoy aquí, le dijo una vez, recuerdo quién era antes de todo esto. Como si me estuviera reencontrando conmigo misma.
Mauricio la miró y sonrió. Nunca dejaste de ser tú. Solo necesitabas espacio para volver a respirar. Él, mientras tanto, seguía con el trabajo, pero ya no con la misma intensidad. Reducía juntas, rechazaba invitaciones, no contestaba llamadas después de las 6. Daniela, su asistente, había dejado de preguntarle si estaba bien. En su lugar, comenzó a mandarle correos con cosas como recordatorio, excursión escolar el martes o no olvides el dibujo de Abril para el proyecto de ciencias. Un día, mientras Natalia preparaba café, encontró a Mauricio en la cocina, con la mirada perdida. ¿En qué piensas? ¿En qué pasé años creyendo que el poder era tener todo bajo control? Que si nadie me tocaba, estaba a salvo. Y ahora, esto, dijo señalando todo a su alrededor, es lo más real que he sentido en mi vida. Natalia no le respondió con frases elaboradas. Solo lo entendió. Porque también lo sentía. Lo miró con ternura, como quien ya no necesita que le expliquen nada. Lo que estaban haciendo entre ellos era lento, sin prisa. No había promesas apresuradas, pero sí una conexión que se tejía día con día. No necesitaban decir te amo. Lo demostraban en los silencios compartidos, en los gestos pequeños, en cómo él le servía el té justo como a ella le gustaba, o en cómo ella doblaba su ropa sin decir nada. El fin de semana, decidieron hacer algo distinto. Fueron a un lago cercano, sin plan, sin estructura. Llevaron mantas, galletas y una pequeña hielera con frutas. Alquilaron un bote, se metieron al agua y dejaron que la corriente los llevara. Abril se quedó dormida sobre sus piernas, con el cabello revuelto por el viento. Natalia apoyó la cabeza en el hombro de Mauricio, y él le dio un beso en la frente sin pensar. El momento no necesitaba explicación. Era perfecto así. Al regresar, con la niña dormida en el asiento trasero, Natalia rompió el silencio. ¿Alguna vez pensaste que tu vida se vería así? Mauricio soltó una pequeña risa. Ni remotamente. ¿Y extrañas algo de la versión anterior? Él la miró y negó con la cabeza. Solo me arrepiento de no haber llegado antes a esta. Condujeron en silencio, las luces de los árboles filtrándose por el camino. Mauricio, que antes vivía corriendo detrás de metas, entendía por fin que había llegado. No a un lugar físico. Había llegado a sí mismo. La primera nevada lo sorprendió unas semanas después. Abril fue la más emocionada. Se levantó antes del amanecer gritando que el mundo se había pintado de blanco. Mauricio la ayudó a ponerse las botas, mal puestas, por supuesto, y el abrigo. Natalia los miraba desde la puerta, envuelta en una bufanda de lana, con una sonrisa que ya no parecía forzada. Ese día construyeron un muñeco de nieve con una zanahoria de nariz y una de las corbatas de Mauricio como bufanda. Abril pensaba que era lo más gracioso que había visto. Mauricio dejó la corbata ahí toda la semana. Dentro de la casa, el olor a café y canela llenaba el ambiente. Natalia había retomado la cocina. Amasar, mezclar, hornear, todo eso la hacía sentir viva. Mauricio, que antes pedía comida de restaurante 5 estrellas, ahora sabía que es un rodillo y donde se guarda la levadura. Pero no todo era perfecto. Una noche, cuando Abril ya dormía y la casa estaba en silencio, Mauricio encontró a Natalia sentada en el sillón, con el cuaderno abierto y lágrimas cayéndole por las mejillas. Ella intentó secárselas rápido, pero él se agachó frente a ella y esperó. A veces tengo miedo, susurró. De que todo esto desaparezca. De que una mala noticia lo arruine todo. De que tú despiertes un día y te des cuenta de que esta vida es muy pequeña para ti. Él le tocó la cara con cuidado, mirándola a los ojos. No hay nada pequeño en esto. Lo que tenemos aquí es más grande que cualquier éxito. No me voy a ir. Si llega el miedo, lo enfrentamos juntos. Natalia se quedó en silencio. Pero el modo en que se inclinó hacia él lo dijo todo. Esa misma semana, Mauricio recibió una llamada inesperada. Era de una organización sin fines de lucro que ayudaba a madres solteras con vivienda, asesoría legal y apoyo médico.
Habían recibido donaciones anónimas importantes en los últimos meses y alguien les había hablado de él. Querían invitarlo a compartir unas palabras en su evento anual de recaudación. Su primer instinto fue decir que no. No se veía hablando en público sobre algo tan personal. No estaba listo para exponer esa parte de su vida. Pero cuando le comentó a Natalia, ella no dudó. Hazlo, le dijo. Tu historia no es solo tuya. Y si puede inspirar a alguien más a dar un paso hacia alguien que lo necesita, entonces vale la pena. Él la miró con duda. No sé si sabría qué decir. Entonces habla desde el corazón, respondió ella. Eso nunca falla. Y así fue. La noche del evento, Mauricio se puso un traje sencillo. Nada de lujos ni corbatas llamativas. Subió al pequeño escenario frente a un grupo de personas que no esperaban una historia empresarial, sino humana. No llevó un discurso preparado. Solo habló. Contó cómo una niña de 6 años había entrado a su oficina con una pregunta que lo desarmó. Cómo su mundo se detuvo en seco. Cómo esa niña lo había llevado hasta su madre, una mujer a la que había amado y perdido, y cómo había redescubierto en ella la fuerza, la ternura y el coraje de alguien que luchó sola por años. Contó cómo esa niña, Abril, le enseñó que un corazón roto puede volver a latir. Que la verdadera riqueza no está en los contratos firmados, sino en los abrazos que uno da sin condiciones. Habló de segundas oportunidades. De lo que significa quedarse, incluso cuando es más fácil huir. El salón quedó en silencio. No hubo aplausos al principio. Solo esa clase de quietud que ocurre cuando lo que se dice toca algo profundo. Después, los aplausos llegaron, lentos pero sinceros. Y no eran solo para él, sino para lo que representaba, esperanza, cambio, posibilidad. Al volver a casa esa noche, Natalia lo esperaba con un té caliente en las manos y una expresión de orgullo tranquila. Abril ya dormía. Mauricio entró y dejó el saco colgado. Se acercó, tomó su mano y le dijo: Gracias por creer que podía ser más que lo que fui. Natalia le acarició el rostro y le respondió con una sonrisa: Gracias por convertirte en quien necesitábamos. La nieve seguía cayendo suavemente fuera de la casa, como si el mundo entero estuviera en pausa solo para ellos. Ese hogar, que antes era grande, frío y silencioso, ahora estaba lleno de vida. De historias. De amor real. Con la llegada de la primavera, los árboles comenzaron a llenarse de flores y el aire se impregnó de ese olor a tierra mojada y renacimiento. Mauricio, que antes apenas si notaba las estaciones, ahora salía cada mañana a caminar con Abril por el jardín, recogiendo flores y escuchando sus canciones inventadas. La niña había crecido. Ya no se le caían los zapatos y sus dibujos eran más detallados. Y en muchos de ellos, además de mamá y papá, había una figura nueva. Un bebé sonriente, con brazos extendidos. Una tarde, mientras coloreaba en el suelo, Abril lo soltó con la naturalidad de quien solo quiere saber: ¿podrían tener otro bebé? ¿Un hermanito? Mauricio casi se atraganta con el té, pero Natalia soltó una carcajada suave. Era un tema que no habían discutido, pero el simple hecho de que Abril lo preguntara los hizo sentir que todo iba por el camino correcto. Que incluso para ella, ese era ya su lugar seguro. La vida no era perfecta, pero sí muy real. Mauricio había vuelto a trabajar, pero de otra forma. Ya no estaba obsesionado con demostrar nada. Delegaba, decía que no, reorganizaba horarios para estar en casa. Asistía a los actos escolares de Abril, la ayudaba con tareas, y una vez, interrumpió una llamada con inversionistas solo para ver el dibujo de una mariposa que ella había atrapado en el jardín. Extrañamente, la empresa nunca funcionó mejor. Ya no necesitaba controlar todo. Había aprendido que el verdadero liderazgo también significaba saber soltar. Natalia, por su parte, estaba brillando. Su salud seguía mejorando, y con ella, su creatividad. Sus ensayos comenzaron a circular en redes sociales. Escribía sobre maternidad, sobre resiliencia, sobre cómo el amor a veces vuelve cuando menos lo esperas. Un día, una pequeña editorial le propuso hacer un libro.
Cuando le mostró el contrato a Mauricio, él lo tomó con cuidado, como si estuviera sosteniendo un trofeo. «Esto es solo el comienzo», le dijo con voz emocionada. «Yo ya lo tengo todo», respondió ella. Y tenía razón. El libro creció, página a página. Lo escribí entre paseos, descansos y juegos con Abril. La niña se sentaba a su lado en silencio, pintando, haciendo preguntas, queriendo ser parte de todo. Natalia no la apartaba nunca. Siempre le respondía, incluso si estaba en la mitad de una idea. Un domingo soleado, los tres fueron a un parque. Uno de esos que Mauricio había pasado 1000 veces en el coche sin mirar. Llevaron una manta, frutas, nada planeado. Natalia se acostó bajo el sol, cerró los ojos, y Abril corrió a perseguir patos cerca del lago. Mauricio se quedó observándolas, sintiendo algo que no podía describir. No era felicidad de escapar, ni orgullo por haber logrado algo. Era paz. Una paz que no dependía de que todo fuera perfecto, sino de haber elegido estar donde realmente quería estar. Al caer la tarde, volvieron caminando despacio. Abril iba en medio, tomada de la mano de los dos. Iba tarareando una canción inventada, y Mauricio prestaba atención. En una parte decía algo así como: «A veces los papás bajan del cielo cuando más los necesitas». Él volteó a ver a Natalia. Ella ya lo estaba mirando. Le susurró la palabra milagro. Él no lo negó. Al llegar a casa, Natalia se detuvo antes de abrir la puerta. Lo miró fijamente y le preguntó, sin rodeos: ¿todavía quieres algo permanente? Mauricio no dijo nada. Solo metió la mano al bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña caja. Dentro había un anillo. Nada ostentoso. Elegante, sencillo. Como ella. Natalia no lloró de inmediato. Solo le sostuvo el rostro entre las manos, le dio un beso lento, y selló con ese gesto la respuesta que él ya conocía. Abril aplaudía desde la escalera, sin entender del todo, pero sintiendo que algo hermoso acababa de pasar. Esa noche, cenaron como siempre. Hablaron del pasado, del futuro, de sueños. La casa los escuchaba, guardando en sus paredes cada risa, cada historia. Habían dejado de reconstruirse. Ahora solo estaban viviendo. Pausa. Juego especial para confundir a los curiosos, comenten Jirafa Café. Es solo para hacer que los que leen comentarios sin ver el video se queden confundidos. Continuamos. La boda fue sencilla, íntima, sin lujos innecesarios. Solo las personas que realmente importaban. Un par de amigos cercanos, algunos vecinos que se habían vuelto familia, y por supuesto, Abril, que se encargó de repartir pétalos con una emoción imposible de contener. Decoraron el jardín con luces colgantes y flores silvestres que Abril y Natalia eligieron juntas. Natalia usó un vestido ligero, elegante pero cómodo, con el que se sentía fuerte y hermosa. Mauricio vistió un traje gris claro, sin corbata, con los zapatos polvosos de tanto andar entre los árboles mientras preparaban todo. Las promesas que intercambiaron no fueron frases sacadas de libros. Fueron palabras imperfectas pero verdaderas. Mauricio habló de los errores, de lo que no vio, de lo que había aprendido. Natalia habló del silencio, del miedo, y de cómo él había elegido quedarse. No hubo grandes aplausos. Solo un silencio profundo de emoción. Cuando terminaron, Mauricio alzó a Abril en brazos y los tres dieron su primer baile, torpe, desordenado, pero completamente auténtico. La niña apoyó su cabeza en el hombro de su papá y cerró los ojos, como si ese momento fuera todo lo que necesitaba. Después de ese día, la vida no cambió de golpe. Pero sí se sintió más firme. Más completa. Lo que habían construido no era perfecto ni glamoroso. Pero tenía raíces. La casa comenzó a llenarse de cosas nuevas. Fotografías en las paredes, dibujos enmarcados de Abril, libros subrayados por Natalia, recuerdos de días simples. Mauricio instaló una repisa solo para los tesoros de Abril, piedras con formas raras, hojas secas, conchas recogidas en el lago. Cosas sin valor material, pero con todo el valor del mundo para ella.
Los fines de semana se convirtieron en sagrados. Paseos por el bosque, meriendas en el porche, juegos de mesa donde Mauricio fingía perder para que Abril ganara. Aunque a veces ella ganaba en serio y lo celebraba como si fuera una medalla olímpica. Natalia seguía escribiendo. El libro tomaba forma y la editorial estaba cada vez más interesada. Le ofrecieron presentar el borrador en una feria de libros local. Ella dudó, temerosa de exponerse, pero Mauricio la animó. Lo que escribes ayuda, le dijo. Y tú tienes derecho a ocupar un espacio, a que te escuchen. Ella aceptó. La presentación fue en un centro cultural modesto, pero el lugar se llenó. Natalia habló de cómo la maternidad la transformó, de cómo la enfermedad la hizo ver la vida con otros ojos, y de cómo el amor, a veces, regresa cuando uno deja de buscarlo. Terminó con una frase que dejó al público en silencio: no necesitamos que alguien nos salve. Solo necesitamos que alguien se quede. Después del evento, Mauricio la abrazó sin decir nada. Sabía que esas palabras no solo eran parte del libro. Eran también parte de lo que vivieron juntos. Abril crecía cada día. Sus preguntas eran más profundas, sus juegos más elaborados. Ya no solo dibujaba soles y corazones, ahora hacía mapas, inventaba historias, daba nombres a los árboles del jardín. Una tarde, mientras jugaban bajo el sauce grande, le dijo a Mauricio: quiero que el mundo entero sepa que eres mi papá. Él la miró con sorpresa. ¿Y eso por qué? Porque antes no tenía uno. Y ahora tengo al mejor. Mauricio la abrazó fuerte, escondiendo la emoción. Porque no era fácil escuchar esas palabras cuando uno había llegado tarde. Pero ella no lo culpaba. Solo lo había aceptado, como los niños saben hacerlo cuando sienten que el amor es verdadero. Tiempo después, decidieron formalizar todo legalmente. Mauricio inició el proceso de adopción. Aunque ya era su papá en todo sentido, querían que también lo fuera en los papeles. Natalia y él le explicaron a Abril con cuidado lo que significaba. ¿Eso quiere decir que nunca te vas a ir?, preguntó ella, con los ojos muy abiertos. Eso quiere decir que siempre vamos a ser familia, respondió él. El día en que firmaron los papeles, Abril llevó un dibujo para el juez. Era otro de sus clásicos: 3 figuras bajo un cielo azul, una casa al fondo y la palabra hogar escrita en mayúsculas. El juez lo colgó en su oficina. Dijo que era uno de los recuerdos más bonitos que tenía de su carrera. Una noche, semanas después, Natalia y Mauricio estaban sentados en el sofá. Abril ya dormía, y el silencio de la casa era cálido, lleno de esa paz que solo se consigue cuando uno deja de correr. Mauricio tenía un libro en la mano, pero no leía. Solo miraba a Natalia. ¿Sabes qué me da miedo ahora?, preguntó él. ¿Qué cosa? Que esto sea tan perfecto, que me cueste recordar cómo era la vida antes. Ella sonrió y se acercó a él. Entonces no lo recuerdes. Quédate con esto. Con lo que somos ahora. Se quedaron ahí, en ese instante suspendido, mientras la nieve seguía acumulándose afuera. No hablaban de futuro ni hacían planes grandiosos. Ya no necesitaban predecir el mañana. Porque el presente ya era suficiente. Abril, desde su habitación, despertó un poco y caminó hacia la sala, con su pijama arrugada y los ojos medio cerrados. ¿Me puedo quedar aquí con ustedes? Claro que sí, mi amor, respondió Natalia. Mauricio la cargó, la acomodó entre ellos, y los 3 se quedaron en el sofá, arropados, compartiendo el silencio más bonito de todos, el que no necesita ser llenado con nada más. Con el paso de los meses, la historia de Mauricio, Natalia y Abril dejó de sentirse como una sorpresa y empezó a sentirse como lo que siempre debió ser, una familia completa. Ya no hablaban de antes con tristeza, sino con la sabiduría de quienes saben que los caminos rotos también pueden llevar a lugares hermosos. La casa, antes silenciosa, ya tenía su propio ritmo. Las mañanas comenzaban con risas, leche derramada y búsquedas interminables de calcetines. Las noches cerraban con cuentos improvisados, dibujos colgados en la nevera y alguna canción inventada por Abril para despedir el día.
En uno de esos atardeceres largos de primavera, mientras Abril pintaba en el porche y Natalia escribía junto a la ventana, Mauricio sintió por fin que no necesitaba más. Que no le faltaba nada. Que la plenitud no venía del éxito, ni del dinero, ni de las vitrinas llenas de premios, sino de los momentos pequeños que se repiten hasta volverse vida. Abril, por su parte, ya no preguntaba si su papá estaría al día siguiente. Ya no lo dudaba. Él estaba ahí. En sus fiestas, en sus reuniones escolares, en sus juegos. Lo sentía. Y eso bastaba. Una tarde, Mauricio llegó del trabajo más temprano de lo habitual. Encontró a Natalia en la cocina, horneando pan con Abril. Había harina por todos lados, incluso en la nariz de la niña, y el aire olía a hogar. Se quedó observándolas un momento, sin que lo notaran, y sintió algo que no sabía cómo nombrar. No era orgullo. Era algo más profundo. Era pertenencia. Natalia se dio cuenta de su presencia y sonrió. Llegaste justo a tiempo para probar el desastre, dijo, señalando el horno. Si es desastre, quiero doble porción, respondió él, dejando el portafolio a un lado. Después de cenar, mientras lavaban los platos, Abril soltó de la nada, ¿creen que podamos hacer un libro todos juntos? Mauricio y Natalia se miraron, sorprendidos. ¿Un libro?, preguntó él. Sí. Uno con nuestra historia. Para que la lean otras personas que también estén buscando un papá o una mamá o un lugar donde quedarse. Natalia se agachó y la abrazó. Creo que es una idea maravillosa. Esa noche, lo conversaron más en serio. Y aunque aún no sabían cómo ni cuándo, los tres comenzaron a escribir pequeños fragmentos de su vida juntos. Abril dibujaba las escenas, Natalia escribía los recuerdos, y Mauricio aportaba su punto de vista con la torpeza de quien nunca había escrito, pero con la sinceridad de quien lo vivió todo. No era un proyecto ambicioso, ni algo que buscara fama. Era simplemente una forma de dejar un registro. Un testimonio de que el amor puede encontrar caminos donde antes solo hubo ausencia. Cuando por fin terminó el tratamiento de Natalia, hicieron una pequeña celebración. Nada formal. Solo una merienda en el jardín, con globos y un pastel que Abril decoró con palabras torcidas pero hermosas, mamá sana igual a familia feliz. Mauricio brindó con jugo de manzana. No por la costumbre, sino porque Abril lo exigía. Y mientras levantaban los vasos de plástico, sintió que todo lo que necesitaba estaba justo ahí. Ni un centímetro más, ni uno menos. Con el tiempo, lo que comenzaron como rutinas se volvieron tradiciones. Ver películas los viernes, hacer caminatas los domingos, jugar adivinanzas mientras cocinaban. Cada pequeña cosa se convirtió en parte de su historia. Y aunque aún había días difíciles, alguna recaída, un trabajo que exigía más de la cuenta, alguna noche en la que el miedo volvía sin aviso, ya no estaban solos. Se tenían. Y eso lo cambiaba todo. Mauricio solía pensar que los finales felices eran para otros. Que el suyo había pasado hace años y que ya no había vuelta atrás. Pero ahora sabía que la felicidad no era el final. Era lo que uno construía, ladrillo a ladrillo, cuando decidía quedarse, luchar y abrir el corazón. Abril, con su inocencia sabia, lo resumía mejor que nadie. Una tarde, mientras veían caer la lluvia desde el ventanal, ella dijo, antes creía que los papás venían del cielo. Pero ahora sé que a veces se encuentran en la tierra, cuando uno más los necesita. Mauricio la miró con ternura, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió culpa por el pasado. Sintió gratitud por haber llegado a tiempo para lo que realmente importaba. Natalia, a su lado, tomó su mano sin decir nada. Ya no necesitaban explicarse. Lo sabían todo. Y así, sin fuegos artificiales, sin música dramática ni discursos largos, su historia encontró su propio cierre, uno que no necesitaba ser perfecto para ser verdadero. Uno donde el amor no solo se decía, sino que se vivía. Uno donde el pasado fue doloroso, sí, pero el presente era luminoso. Uno donde una niña, una madre valiente y un hombre que aprendió a sentir construyeron juntos algo más grande que cualquier fortuna, un hogar.
Y si tú que estás viendo esto sentiste algo con esta historia, si alguna parte te tocó el corazón, entonces te invito a hacer algo simple pero importante, da like a este video, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué parte te llegó más. Porque las historias como esta merecen ser compartidas. Y quién sabe, quizá alguien que las necesite, también las encuentre. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia.